buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a tratar un tema que tiene sumamente preocupados a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Y es un tema ya obligado, la escasez de agua, el cambio climático y qué pasa con nuestros recursos naturales. En este momento, amigos, estamos enfrentando una de las peores sequías de los últimos 20 años. Las reservas de agua, por su lado, han registrado situaciones muy críticas. La escasez de lluvias es una consecuencia, como todos sabemos, del famoso calentamiento global y el fenómeno denominado El Niño. Pero queremos saber, en palabras llanas, en qué consisten estos fenómenos, qué podríamos hacer para contrarrestar esta situación, qué medida está tomando el gobierno dominicano y los gobiernos del mundo, porque esto es un problema del globo terráqueo entero. Para conversar sobre este tema hemos invitado al ambientalista Luis Carvajal, quien es un experto en el manejo de todos estos temas, además de un gran poeta, pero no es de poesía que vamos a hablar hoy. Buenas noches, Luis. Bienvenido a Entre Puntos. Buenas noches. Qué bueno que vamos a tocar dos temas sobre los que hay muchos mitos, muchos criterios erróneos, mucho desconocimiento y muchas verdades a medias. Sí. E incluso a lo que se le atribuyen muchos fenómenos de los que ellos no tienen su responsabilidad. Empecemos a hablar del cambio climático. Y para hablar del cambio climático hay que entender qué es el clima. Porque se habla del cambio climático, del fenómeno El Niño, pero en realidad no lo entendemos bien. Sí, pero separemos el niño, sí, que es un componente del clima. Sí. Hablemos primero del clima. Cuando uno habla de clima, cuando se habla de clima, a lo que nos referimos es a una serie de variables cuyos valores van a depender de la posición de los planetas, del planeta Tierra, del Sol, de la Luna y de los movimientos de los meteoros. Por eso uno habla de la meteorología. Exactamente. ¿Qué tiene que ver con la meteorología? La cantidad de luz que incide. Nosotros sabemos que hay una época en que el Sol es más picante, claro, que dura más tiempo, que calienta más, sí, y hay una época en que calienta menos. Sí. Consecuentemente hay una forma diferenciada en la que llega el Sol. Igual el Sol llega de manera diferente a la zona ecuatorial que a los polos, allá llega mucho menos. Todos sabemos que en el Ecuador hará mucho más calor que en los polos, sí, por un problema del ángulo. De hecho, si cogemos la Tierra con relación al Sol, ella está ligeramente inclinada en una variación que va de 14 a 21 grados. Y esa variación cambia, sí, en función de la época del año. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que se repiten posiciones, distancias e incidencias fundamentalmente de la cantidad de luz que llega, que es la que produce el calor, yo voy produciendo variaciones de temperatura. Pero como a la vez en la Tierra la temperatura es distinta, la temperatura suele ir de donde hay más a donde hay menos. Por lo tanto, del Ecuador yo tengo una corriente de aire que asciende y se dirige a los polos, pero cada 30 grados baja, formando como, tiene un nombre, las celdas o las células de Hadley, pero bueno, cada 30 grados, y yo tengo una serie de movimientos, sí, naturales de desplazamiento de viento y con el viento de la humedad que carga. Yo tengo otro tipo de desplazamiento de viento que tiene que ver con que la masa de aire es menos densa que la de agua y la de tierra. Sí. Cuando la tierra gira, giran a velocidades distintas y el desplazamiento de la masa de aire atmosférica aparece como un viento y también está asociado, como está alterado o afectado por los demás parámetros, termina conformando una red bastante compleja de circunstancias. Bien interesante. Y eso me hará que casi siempre, cuando yo esté entre finales de diciembre, suele tener más frío que cuando yo estoy a mediados de agosto o en julio, y que yo suelo tener más lluvia en junio o en mayo que en marzo o en abril. Entonces hay un promedio de lluvia para cada época y hay un valor en temperatura. Yo puedo analizar el promedio o cómo ella varía o cuál es la mediana para cada uno de estos parámetros meteorológicos, y la suma de todos estos criterios juntos conforman lo que yo llamo el clima. Cuando yo digo que yo tengo un clima con tal característica, estoy hablando de valores promedios.
¿Qué quiere decir que el clima pueda estar cambiando? Quiere decir que esos valores promedios se estén moviendo en una dirección o en otra. Que no se están repitiendo Sí. como No, al revés, que si la temperatura promedio era alrededor de 18, puede ser ahora 18.02. O que si era 25, puede ser 24.3. Una Es disminuyó. tan poca esa variación cuando nos referimos Eso al es cambio enorme. climático. Es Cuando enorme. tú ves lo que significa una variación de 0.002 grados, en términos de energía, es un nivel de energía enorme y puede tener enormes consecuencias. Sí. De hecho, se dice que en los últimos 10 años hemos tenido un incremento exactamente de ese valor de 0.2 grados en los valores promedio, y eso es Eso es enorme. mucha energía a escala planetaria. Entonces, fíjate que el clima son valores promedios. Ahora, ¿por qué yo tengo un promedio? Puede ser que yo gire hacia acá y obtenga 30, y gire hacia acá y obtenga 30. ¿Cuál es el balance? 0. Claro. Pero yo pude haber girado hacia acá y tener 40, y Sí, hacia acá y tener 40, y el balance sigue siendo 0. Pero mis valores extremos están más lejanos. Sí. Por lo tanto, uno de los factores fundamentales en lo que la gente ve como variación es la presencia más frecuente de estos eventos extremos, de cómo yo me alejo de los valores promedios para el frío o el calor, para la sequía o la humedad. Pero como quiera causan un daño. No, sí, pero fíjate que te estoy hablando de que me moví en ambas direcciones y sigo oscilando alrededor del valor promedio. Y eso es un elemento importante saberlo, porque esto me está indicando a mí que estoy haciendo más extremas las condiciones climáticas, y por lo tanto los factores extremos más frecuentes, y si encuentran sistemas frágiles, serán peores sus impactos sobre la fragilidad. Pero puede ocurrir que yo me esté moviendo y hacia acá me mueva a 30 y hacia acá a 31. Y hacia acá volví a 30 o a 29 puntos tanto y hacia acá a 31 puntos tanto. O sea, y por lo tanto mi valor promedio va desplazándose. Si ese desplazamiento en favor de más temperatura es lo que se llama el calentamiento. Si ese calentamiento ocurre a nivel de todo el planeta, se ve como el calentamiento global. ¿Y por qué no calentamos? Porque los rayos de luz que llegan rebotan, y una parte de eso que rebota se pierde. Pero si yo tengo un gas que es capaz de coger esa energía que rebota y calentarse, y él transmitir ese calor a los demás sistemas con lo que él interactúa, yo estoy produciendo un calentamiento que es un calentamiento global, que también va a implicar entonces una variación en la redistribución de la energía, porque todos los fenómenos meteorológicos están dirigidos a redistribuir la energía que entra al planeta. Ese es un punto muy importante, la cuestión del manejo de la energía. Pero hay algo que no me quedó claro, Luis, y es este movimiento pendular que puede moverse de igual a igual hacia ambos lados, aunque se mueva de igual a igual, de 10 a 10, por decir un número, va a causar, cuando se mueve de este lado a 10 y cuando se mueve de este lado a 10 en sequía o en calor, o lluvia, por ejemplo, si ese es el parámetro, va a causar, pues, cuando se mueve aquí con sequía, un problema, y cuando o algo bueno, y cuando se mueve aquí en lluvia, pues va a causar también algo bueno y algo malo, inundaciones. Entonces, hacia allá yo quiero ir, y yo hice el movimiento pendular porque era más gráfico, pero en realidad se trataría de una curva, de unas tetillas, de unas montañas, de una sinusoide, que me estará marcando cómo en la medida que va variando el tiempo yo voy repitiendo fenómenos para cada uno de los diversos parámetros climáticos. Entonces quiero volver a que el clima me habla de valores medios, de medianas o de tendencias estables o de intervalos relativamente estables para diversos momentos. Vamos ahora a eventos específicos, porque es obvio, está requete demostrado que hay una tendencia al calentamiento global, es decir, que en la oscilación térmica nos estamos moviendo un poquito hacia la derecha, hacia arriba, lo cual no quiere decir que los fríos no sean más extremos, porque yo puedo tener más frío, porque subí más acá, y mucho más calor, pero cuando me voy al promedio me doy cuenta que estoy inclinando el promedio alrededor del calor. Por lo tanto, cuando la gente dice, ¿por qué hace más frío? Bueno, hace más frío porque es la ley pendular. Por el calentamiento. Claro. O sea, hace más frío. Es la ley de la naturaleza que todo es pendular. Hace más frío por el calentamiento. Ahora, cuando ocurre un fenómeno
climático el que sea. Por ejemplo, vinieron Olga y Noel, sí, dos tormentas subtropicales fuera de época, o sea, con varias, primero fuera de región se formaron en el subtrópico, girando en dirección contraria a lo que normalmente giran las tormentas. Siguieron un curso totalmente anómalo. Todo el mundo empezó a decir, y muchos en lo menos decían que era producto del calentamiento global, y atribuir fenómenos individuales a procesos que son estocásticos, estadísticos, o sea que lo que me hablan es de procesos que ocurren durante largo tiempo y que se repiten, es un error. Hay que explicar cada fenómeno en sí mismo, cómo ocurrió, por qué ocurrió. Ahora, está claro que si la frecuencia incrementa, cuando yo tenga valores suficientes, pues decir, oye, esto me está ocurriendo con más frecuencia, con más intensidad, o me varió este patrón producto del cambio. Pero atribuir todo lo que está pasando al cambio climático es un absurdo. Yo estaba diciendo, oye, qué calor, este calentamiento global me está matando, es un disparate. O sea, claro, es una forma en el que la sociedad lo percibe y que nos ofrece a los técnicos, sí, a los que trabajamos en el sector educativo, la oportunidad de convertir esto en un momento para la educación y en un factor para el crecimiento. Entonces, de la Luis, sociedad. nos tenemos que ir a la pausa, pero quedarían dos preguntas en el aire. Nos queda lo del niño, niña, que vamos a hablar de ellos y enmarcarlo en la primera pregunta. Sí, sí. Para que entonces entremos ya en lo que está pasando ahora. Pero también es bueno que tú expliques qué cosas sí son parte del calentamiento global y qué está ocasionando este calentamiento global y cuáles son las causas de estos fenómenos que tú llamas aislados o que aparecen de repente, que no es lo... Nos vamos a la pausa. Después de la pausa. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente. Por quien toma tu presión y la vuelve una sonrisa. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo bases. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda.
Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. A volar. Aprovecha las ofertas de agosto que te ofrece Wind Telecom con motivo del Back to School. Agranda tu plan de WindNet por 2 meses en 5 y 10 GB y adquiere equipo de internet móvil For All más tablet de 7 pulgadas. En Multiplay puedes aumentar gratis por 3 meses hasta 22 canales. Solicítalo ya. Regresa a clases volando a toda velocidad. Wind Telecom. Sé libre con el viento. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Esta noche conversamos con Luis Carvajal, ambientalista, especialista en todas estas cosas que tienen que ver con clima, con agua, con recursos naturales. Luis, conversábamos en el segmento anterior, tú explicabas claramente cómo el calentamiento, ¿qué es el calentamiento global? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la causa? Se dice que, por ejemplo, los países han firmado estos tratados para evitar el calentamiento global. Se dice que muchos comportamientos y cosas que hacemos repetidamente pues afectan el calentamiento global. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Y estos fenómenos que tú calificaste de aislados, que no obedecen necesariamente a este fenómeno, ¿cómo pueden explicarse? El concepto de aislado quiere decir eventos individuales, analizarlo en sí mismo y relacionar esos eventos con el cambio climático, con el calentamiento global, es una irresponsabilidad metodológica y una falta de criterio técnico-científico. Cada fenómeno hay que explicarlo en sí mismo, aún ellos puedan estar enmarcados por las tendencias a las que nos estamos refiriendo, que pautarán las especificidades Una de cosa ellos. es la tendencia y otra cosa es el Es evento. decir, yo no puedo decir de repente que ayer llovió por el calentamiento global, o que dejó de llover por el calentamiento global, como no puedo atribuir la actual sequía al calentamiento global, aunque puede estar relacionada. Por eso era importante terminar las explicaciones a las que me refería ahorita. Nos quedamos para que se lograra entender el fenómeno del niño-niña. Esa misma energía que llega tan intensa, mucho más intensa a los trópicos, toma los grandes cuerpos de agua, y el cuerpo de agua más grande del planeta es el Océano Pacífico. Como la Tierra y el agua se calientan y se enfrían a velocidades distintas, la cantidad de calor que va acumulándose allí llega a un momento en que produce que en la zona ecuatorial se generan enormes masas de agua cálida, y eso provoca que la asimetría térmica de la que hablábamos en el primer segmento quede más marcada, y eso altera todos los patrones de redistribución. Por ejemplo, cuando tenemos un niño como el de ahora muy activo, en nuestra zona suele haber sequía, disminuye la frecuencia de los huracanes y la intensidad, y nosotros tenemos ya hace 3 años una fuerte disminución en la presencia de tormentas y de huracanes, y cada año ustedes han oído como los meteorólogos han predicho, este año tendremos menos tormentas. Consecuentemente,
el Niño, que es un fenómeno cíclico pero asimétrico. ¿Qué quiere decir cíclico pero asimétrico? Cíclico es que va a venir cada cierto tiempo. Asimétrico es que sus intervalos no son regulares. No viene religiosamente cada 4 años, cada 3, cada 5. A veces puede llegar 2 años y medio, 3 años, y puede tardar 8 y hasta más años. ¿Qué causa el Su niño? promedio, el niño es el calentamiento natural, porque el niño no es un fenómeno alterado. El calentamiento global sí, porque el calentamiento es producto de la acumulación de gases invernaderos que provienen de la actividad industrial, de la disminución de la capacidad de los ecosistemas de reciclar el carbono que se va liberando a la atmósfera, o de la presencia de una serie de gases que de manera específica también suelen retener el calor que devuelve la Tierra como albedo. Se llama albedo. Usted ve cuando se calienta el piso, que de noche usted no puede estar porque todavía de noche te manda ese calor. Ese calor que él te envía, te lo envía en onda más corta que como la recibió. Albedo se llama ese calor. Ese calor albedal puede escapar a la atmósfera, y lo había hecho históricamente en valores relativamente fijos, o una parte quedar preso aquí. Ese que queda preso aquí es un calor que queda en un sistema cerrado o cuasi cerrado. En realidad no existe sistema cerrado y la Tierra no lo es, pero este sistema cuasi cerrado retiene durante mucho más tiempo este calor, y como es el proceso continuo, va acumulándose hasta que alcanza valores que altera los factores meteorológicos que ¿Y qué de cierto hay, Luis, en que este calor daña la capa de ozono y los rayos del sol nos llegan más directamente? No, lo que daña la capa de ozono no es el calor. Hay una serie de gases que reaccionan con el ozono, que es una forma distinta del oxígeno, que siempre aparece como oxígeno bimolecular. El ozono es un oxígeno trimolecular, y hay sustancias químicas que lo atacan y lo disminuyen. De hecho, hay un dato curioso. En los últimos años la capa de ozono no ha disminuido, ha empezado a crecer. Producto de factores que no son en sí mismos positivos. Esto es bueno que se vea para que se entienda la complejidad de los fenómenos atmosféricos, de los fenómenos climáticos, de los fenómenos ecológicos. Ahora bien, ¿qué sí produce el Niño? Frente a las tendencias del cambio climático y el calentamiento, está claro que las manifestaciones del Niño van a ser más intensas. Y vamos a hablar, poner ejemplos puntuales, concretos del país, pero eso es válido para muchísimos lugares del planeta. Ahora hay sitios donde está cayendo tanta agua y tienen tanto problema de la lluvia que es un serio problema. Después tendrán grandes sequías. Eso oscila, así es la naturaleza. Y quiero repetir, al igual que los huracanes son necesarios, son vitales, y hoy entendemos su importancia cuando decimos no tenemos agua porque no han venido huracanes. Las sequías son necesarias, son vitales, no son una maldición divina, no son una desgracia. ¿Cuál es la ventaja de esta sequía, por ejemplo? No, o sea, si me hace la pregunta así, caeremos en una respuesta maniquea. Porque yo te tendré que decir, mira, esta sequía no está fuñendo. Lo que yo quiero que entendamos es por qué la sequía es un problema y por qué es una ventaja. Pero empecemos por qué es un problema. Lo mismo que la inundación. Si quien debe retener el agua para que no baje bruscamente y se manifieste de manera brusca en los ríos es la vegetación y es la capacidad de infiltrar de la montaña, y yo elimino la capa vegetal y yo erosiono la tierra, el agua va a bajar como si estuviera bajando por una batalla acelerada. Que eso pasaría si lloviera todo el tiempo. Exacto, cuando llegue a los llanos se va a llevar todo lo que encuentre, va a producir inundaciones y muerte. Con el manejo de los sistemas de montaña, hemos fragilizado frente a este factor. Pues mira, la capacidad de retener el agua en las montañas. Oye, cualquier montaña pequeñita tiene más agua y retiene más agua que la presa más grande que tú construyas. El agua que está en la presa proviene de estos sistemas ecológicos, no se la da a los sistemas, ella la toma. Por lo tanto, si yo no tengo la capacidad de captar el agua, de tomar el agua desde el aire, ¿y eso quién lo hace? Lo hace la vegetación, porque es verdad que hay una parte del agua que viene con la lluvia. Por ejemplo, aquí caen 1.500, 1.450, 1.500 milímetros por año promedio para el país. Hay áreas como Asua donde te caen 600 y tú tienes áreas como Villa Altagracia donde te pueden caer 3.000. Pero el promedio del país son 1.450, 1.500. Pero este año estamos muy por debajo del promedio, ¿verdad? Sí, estamos por debajo del promedio. Estamos bastante por debajo del promedio. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros se evapora, se devuelve como vapor de esa agua alrededor de 1.200. Por lo tanto, el balance son 300 milímetros y esa es toda el agua.
el agua que termina creando los cauces estables de los ríos no es solo la que se precipita, es la que toma la vegetación de manera continua, aun cuando no llueven, aun cuando no pasan meses que no llueven, y la va incorporando al subsuelo, y esa es la que se manifiesta en el flujo base de los ríos después de una percolación profunda o de una percolación superficial que le permite correr de manera superficial y después brotar y convertirse en superficial, formando los ríos, y ya en siempre las zonas que hay medias, vegetación encima. Claro, ya en las zonas medias y bajas va creando su banco de ríos, sus bermas, que es lo que están destruyendo los areneros en todas partes, y después termina teniendo un nivel, un acuífero subterráneo, que lo estamos también deprimiendo, disminuyendo y contaminando. ¿Qué estamos haciendo? Fragilizando la capacidad del sistema natural de manejarse con los ciclos de sequía y de lluvia. Por lo tanto, la desgracia no es la sequía o la lluvia, la desgracia es la deforestación. La desgracia es la minería extensiva, que además ahora piensa ampliarse a todas nuestras cuencas altas. La desgracia es cómo yo fragilizo el sistema. O sea que aún tuviéramos estos largos periodos de sequía, si no... Su impacto fuera mucho menor, fuera manejable. Óyeme, si no hiciéramos esto con las cuencas de los ríos. Y eso válido en muchísimos sitios. Ahora, ¿qué ocurre? Acuérdate que hablamos y vamos a volver a nuestro péndulo. Yo tenía una cantidad de lluvia que venía aquí y una cantidad de sequía que venía aquí, pero ahora yo me subí hasta aquí. Y aquí me subió un chin más en la sequía. Como me fui más lejos para la lluvia, es mucho más... Pero mientras más se alejen este péndulo, mientras más se aleja y mientras más frágil encuentre el sistema, más perversos van a ser sus efectos sobre la población, más daño van a causar. Ellos no causan daños de manera natural. Ahora, por ser extremos y por encontrar una naturaleza fragilizada y una sociedad que está ya previamente damnificada, es una sociedad donde los más pobres están en las condiciones más frágiles y están en peligro, más vulnerables. Entonces yo encuentro una vulnerabilidad extendida, esa vulnerabilidad ampliada para esta zona termina impactando de manera diferenciada, y eso nos dice que mi primera medida para yo poder abordar el cambio climático implica, 1, ir a la recuperación de la naturaleza, y 2, ir al reordenamiento de la sociedad y reordenarla en 3 niveles. O sea, yo tengo que reordenar primero el territorio. De eso me gustaría hablar un poquito más adelante. Que no hay un plan de territorio. No, y que peor aún, lo que acaba de hacer el Congreso de la República Dominicana es una perversidad que da la impresión de que o no son muy inteligentes o no son muy serios los congresistas. De hecho, yo a veces pienso en qué diablo estaban pensando cuando distorsionan una ley fundamental para el interés nacional, como es una ley que tenía que establecer que entre los 800 y los 2.500 metros la prioridad era el agua, y que por lo tanto yo no podía irme a ninguna labor intensiva que la dañara, y ellos le están dando una prioridad a la minería, porque hemos concedido todo lo que está allá arriba. Entonces, bueno, vamos a la pausa. Ordenar la naturaleza, ordenar la sociedad y educar la población. Hablamos de eso luego. Volvemos, no se vaya. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda.
Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. A volar. Aprovecha las ofertas de agosto que te ofrece Win Telecom con motivo del Back to School. Agranda tu plan de WinNet por 2 meses en 5 y 10 GB y adquiere equipo de internet móvil For All más tablet de 7 pulgadas. En Multiplay puedes aumentar gratis por 3 meses hasta 22 canales. Solicítalo ya. Regresa a clases volando a toda velocidad. Win Telecom. Sé libre con el viento. Bueno, Luis, en la ley que se aprobó ya en el Senado, tengo entendido que en la Cámara de Diputados tuvo unas modificaciones y que esto, según ellos publicaron, pues favorece, esta ley favorece la naturaleza. ¿Cuáles fueron y realmente si favorecen pues las medidas para conservar nuestros recursos naturales? Bueno, sí ellos dijeron que la modificaron y que la mejoraron, pero en realidad a la perversión del Senado ellos sumaron sus propias perversiones. Al manejo de los intereses menudos y pequeños, con que llegó esa ley desde el Senado, ellos le sumaron sus propios intereses menudos y pequeños e inclinaron el país, no esa ley, a los grandes intereses de la minería y a los sectores que están detrás de la privatización. Que no favorecen el medio ambiente. No, que no favorecen el medio ambiente, no, que desfavorecen la supervivencia estratégica de la nación dominicana. ¿Y cuáles fueron estos puntos entonces, porque Luis? mira, empecemos porque la ley de ordenamiento planteaba la necesidad de ordenar el territorio político sobre las potencialidades y capacidades del territorio natural. Quiero poner un ejemplo. El país se dio cuenta que había crisis de agua cuando en los barrios del perímetro, el país no, los medios de comunicación, cuando en los barrios del perímetro central de Santo Domingo y en algunas zonas exclusivas de las grandes ciudades de Santiago y de La Vega empezó a escasear el agua. Y de repente descubrieron, dijeron, oye, tenemos una gran crisis, estamos mandando una vez al día nada más el agua a Piantini. Carajo, aquí hay barrios que la reciben una vez a la semana claro. O 2 veces al mes en tiempo de lluvia, no en tiempo de sequía. Y que desde que vino la sequía tienen meses que no ven una gota de agua. Sí. Y hay una enorme cantidad de la población que no recibe esa agua. Entonces, el hecho de que el agua, un factor tan crítico que debe ser el organizador principal, no quedara como criterio, o sea, y no quedaran las cuencas, es un mandato de la ley 6400 y una inducción de la Constitución, o sea, ordenar en función de la potencialidad del territorio. Pero peor aún, la ley planteaba fijar el canibalismo político que hay sobre el territorio, fraccionándolo. Ellos abren una especie para el fraccionamiento, porque el fraccionamiento no es solo que yo creo más senadores, más síndicos, más diputados, más regidores, no, el fraccionamiento implica también colocar más irracional
sobre la base del ordenamiento geoespacial y del ajuste entre la administración política del territorio y el propio territorio que se administra. Fíjate, la capital... O sea, tú te estás refiriendo a que no hay un plan macro del territorio completo. Porque la ley de ordenamiento es el marco para el plan. Entonces, fíjate lo siguiente, te decía que la capital se dio cuenta de la crisis de agua porque la capital recibe agua de cuenca prestada. ¿Cómo tú le puedes explicar a una gente de Asua o de Baní que no tengan agua para su cultivo, cuando el agua de la región viene desde Valdesia toda para Santo Domingo, vienen 6 metros cúbicos para Santo Domingo? ¿Cómo tú me puedes plantear a mí que haya un barrio de San Pedro de Macorís que no tenga agua, cuando yo tengo el acueducto Brujela-Casuí y estoy tomando el agua del este y le estoy mandando para acá? Cuando tenemos agua suficiente en la capital y tenemos la cuenca de Isabela y de Los Amas y tenemos los campos de Pozo de Mano Guayaba y de Jaina. Por esos campos de Pozo lo hemos disminuido, lo hemos contaminado, lo hemos maltratado. Yo tengo que al lado de los campos de Pozo de Jaina, tengo centenares y centenares de camiones trayendo agregados todo el tiempo, la inmensa mayoría con permisos administrativos que son violatorios de la ley. No, ¿cómo tú me puedes explicar a mí que de repente los pobladores que están a lo largo del curso del río Nizao o de Yubazo o de cualquiera de los ríos de San Cristóbal han tenido que cambiar de cultivo porque el agua se ha deprimido en su nivel freático cuando están en una zona de tanta captación? Y de repente la crisis de agua golpea con tanta dureza a una población que ve el agua pasar por las tuberías mientras ellos se mueren de sed. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de que el ordenamiento del territorio implica 3 criterios. Criterio de aprovechar los recursos en función de su disponibilidad y de la demanda local. El tercero, un problema de justicia participativa. Yo no puedo incrementar la desigualdad y la asimetría empobreciendo el resto del país y enviando recursos, concentrando inversiones y concentrando beneficios en la capital o en Santiago. No es posible. Pero el tercer componente es el de una racionalidad que me parta de entender las fragilidades y que la ley de ordenamiento, en vez de incrementar las fragilidades, cuando yo coloque una mina donde nace el río Yuna, yo voy a afectar la producción de arroz y el agua de centenares de comunidades. Imagínense que a alguien se le ocurra tocar a Miranda. Quiero hacer la advertencia que Miranda es intocable y que este pueblo no lo va a permitir. Y que mucha gente, yo me incluyo entre ellos, estamos dispuestos a que nos maten ahí en Loma Miranda. O sea, que se deben estar inventando, que hagan su mafia, pero que no toquen a Loma Miranda. Pero imagínate tú, si Loma Miranda hubiera estado deforestada y el agua que va desde Miranda a la presa de Rincón no estuviera, cuando ahora Jayaco no está mandando una gota de agua y los otros ríos no la tienen, ¿qué hubiera pasado con el agua de Salcedo, Macorís, Tenares, Villa Tapia? O sea, los pueblos que toman el agua desde esta presa. Luis, no tenemos que ir a la pausa. Para cerrar esto, consecuentemente, la ley de ordenamiento territorial, lo que acaba de hacer el Congreso con la ley, es una perversidad que habla, repito, de que los diputados y senadores o no tienen mucho entendimiento o no son muy serios, o por lo menos no tienen en cuenta al país. Yo quisiera que para el segmento que viene tú nos explicaras, bajo tu punto de vista de ambientalista y experto en recursos humanos, cuál sería la alternativa que debería plantear esa ley territorial en cuanto a la extracción de materiales mineros para muchísimas cosas que hay, para que no hiciera daño al medio ambiente. Volvemos. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente. Por las pruebas de esfuerzo en que no paras de reír. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda.
Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. A volar. Aprovecha las ofertas de agosto que te ofrece Win Telecom con motivo del Back to School. Agranda tu plan de WinNet por 2 meses en 5 y 10 GB y adquiere equipo de internet móvil For All más tablet de 7 pulgadas. En Multiplay puedes aumentar gratis por 3 meses hasta 22 canales. Solicítalo ya. Regresa a clases volando a toda velocidad. Win Telecom. Sé libre con el viento. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Luis, te preguntaba en el segmento anterior, yo creo que es importante que quede claro qué podemos hacer nosotros, los dominicanos, el gobierno, los diputados, los senadores, los ambientalistas, usted que está viendo la televisión, y dentro de esto sería bueno que tú plantearas cuál es la alternativa en cuanto a la explotación minera y cuál es la alternativa que tiene el país para proteger nuestras cuencas, nuestra vegetación y nuestros recursos naturales. Mira, empiezo por decir que somos un país minero. Y al igual que tenemos todas estas minas en altura, una mina donde nace el Artibonito, los ríos Soca y Neita, la que está en restauración y que tiene Unigol, o la que tiene Gold Dominican arriba de la presa de Sabaneta, o Gold Quest, de Sabaneta, no, arriba de la presa del noroeste de Monción, o Gold Quest arriba de la presa de Sabaneta y en la zona de captación del Yaque del Sur y de la garantía del agua del sur. O ahora Gold Corp, donde estaba antes Minera Española, en el naciente del Yuna, o la Everton en los nacientes de Jaina e Isabel, aquí en la Loma de los 7 Picos, amenazando el agua de la capital. Tenemos minería por debajo de los 800 metros. No se puede tocar, pensar en minería por encima de los 800 metros, no tener una visión estratégica del agua. Hay que hacer la minería donde se pueda y como se debe. Fíjate que el movimiento ambiental ha chocado. Nosotros no hemos peleado con el asunto de Barrigol. Antes de ser Barrigol, cuando era Rosario. Claro. Pero no peleábamos por la ubicación, por los manejos, por las consecuencias. Hemos peleado, o sea, tú nunca viste una gran oposición hacia Romaimón, a pesar de estar en un sitio frágil, está en un sitio de naciente, pero está entre la cota 270 y la 310. Es la altura. O sea, en este caso, toda nuestra minería metálica está en la Sierra de Yamasá. El primer intento de entrar a la cordillera central de la Loma Miranda en un sitio totalmente impertinente, pero mucho más impertinente es pensar en irme
arriba en San Juan, arriba del Valle de San Juan, a hacer minería. Eso está claro. Estos son datos que no se conocen. Se conocen y la población común a la población no, pero lo lamentable es que el Estado lo conoce, que los técnicos hacen los estudios, que conocen la fragilidad, que saben, por ejemplo, que varias de estas concesiones están en área protegida y que la ley lo prohíbe. Y ahí voy, ¿qué hacer? Mira, lo primero que nosotros planteamos hacer, y esto es válido para la extracción de agregados, esa decisión que tomó el ministerio ahora es ridícula. El ministerio no tenía que prohibir extraer agregado de río. Está prohibido por la ley 6400, por la ley 123, por la ordenanza 09 y por varios decretos. Y todos se sobreponen repitiendo lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que tenían que prohibir, y si está prohibido, son los permisos administrativos para sacar materiales de los ríos. Era tener la policía ambiental, en vez de cobrando peaje en la playa de Boba, y eso no me lo contaron, o sea, lo vi yo y lo firmé yo. ¿Los que sacan agregados son por permisos especiales? No. ¿O hay lugares específicos para sacar estos agregados? No. Hay lugares específicos para sacar agregados. La propia Academia de Ciencias entregó en un momento dado, primero 108 y después 72 más, lugares estudiados, pero le corresponde al minero hacer su investigación y determinar dónde la puede sacar y dónde no, al que va a traer, porque los agregados están separados de minería, por un absurdo histórico del país. Lo que pasa es que tenemos la cantera seca, pero es mucho más barato meter una pala en un río y llevar eso a una tienda. Entonces, si respetamos la ley, lo mismo con la foresta, necesitamos la foresta. Y hay que quitarse de la cabeza que cada vez que veamos un camión cargado de madera es un delito, porque existe un instrumento legal que son los planes de manejo. Carajo, pero hemos pervertido los planes de manejo. No hay seguimiento y hay gente que con un plan de manejo... sin haber sembrado antes. Voy a poner un ejemplo real con números fácil para que la gente lo entienda. Hay gente que tiene un permiso para extraer 100 árboles porque ellos sembraron 300 y en el plan de manejo ellos tenían una frecuencia de siembra y ya entraron en el periodo de corte que es 7 años después. Por una serie de... Entonces ya ellos entraron, ahora en 7 años ellos no pueden tener una planta sembrada de pinus occidentalis porque el pinus occidentalis o criollo dura de 12 a 15 para estar de corte. Claro, y el tipo de repente, no los 100 que tiene, está vendiendo 3.000 troncos de pinus occidentalis. ¿De dónde lo sacó? Si no lo sembró, si no tenía tiempo. Entonces el ministerio no lo sigue. Ahora, ¿qué es más grave todavía? Le hemos pedido al ministro investigue esto. Lo más grave es que hay personal de medio ambiente con flotillas de camiones y uno que renunció recientemente en Jarabacoa para transportar la madera y otros que tienen el aserradero y forman parte de la red de permisos. Eso ahí tiene que investigarse. Claro. Pero cuando yo prohíbo todo, afecto al que lo hace bien, al que pasó la ley. Sí, claro y el que pasó la ley, lo que yo tengo que seguirlo y si lo hace mal, decirle que lo corrija. Entonces, Luis, y si lo hace bien, estimularlo. Entonces, hay algo más y lo quiero poner con lo de la arena. En lo de la arena pasó algo. Fíjate cómo el país reaccionó. En los últimos 4 meses era por donde quiera una extracción tan loca como que era que se iba a acabar el mundo. Prohíben. Ahora todo el que acumuló, que saturó el mercado, que deprimió los precios, tiene la oportunidad de venderlo. Y usar ese dinerito para lo que se lo están permitiendo, porque la mayoría son activistas políticos o politiqueros en los diversos sitios, de todos los partidos. Ojo, no vayan a creer, por ahí hay síndicos de partidos de oposición que están igualitos permitiendo, y eso permitió una red de circulación de dinero interesante, un gran peaje para el CEMPA, para la Policía Ambiental, el peaje hacia arriba y detrás de esa corrupción menor se permite la gran corrupción. Solución, respetemos, acojámonos a la ley, mira, no hay que inventar. Luego, el plan de ordenamiento que tiene que ser revisado. Yo me decía, el gobierno no quiere pasar a la historia como el culpable de que, si Danilo, que en su gobierno se fija un plan de ordenamiento que incrementa el desorden territorial, que incrementa la asimetría social, que multiplica la fragilidad ante los fenómenos climáticos de lo que hablábamos al principio, tiene que lograr que esa ley de ordenamiento sea un instrumento técnico adecuado, como lo ha venido planteando todo el que ha opinado esto a lo largo de los años. No es justo que con 30 y pico de años reclamando una ley de ordenamiento, el Congreso, por intereses pequeñitos, menores, por falta de conocimiento o por torpeza o por corrupción que pudiera haberla, no sé si lo hay o no, pero, oye, para hacer un tollo como ese. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de cosas muy serias. Que distorsionen una ley de esta magnitud es una barbaridad. Y el gobierno tiene los instrumentos técnicos para hacerlo. Sí. Y tiene una sociedad que le dice, ven y pregúntame, nosotros vamos a opinar. No es que acepten nuestras ideas, vamos a debatirlas, pero carajo, por Dios, no me diga a mí que yo le puedo dar prioridad por encima de los 800 metros a la gran minería.
no me plantea a mí que yo puedo volver sobre el bosque nativo, no me anule el artículo 40 de la ley 64, ni vaya sobre los artículos del 19 al 22 en la ley 123. Entonces, en conclusión, Luis, porque no saben quizás el que no está mirando cuál es ese artículo, aunque los interesados sí saben muy bien, pero lo que hay es que respetar las leyes. Yo lo repito, uno es la inviolabilidad del bosque nativo. Eso. Tú puedes explotar solamente lo que es plantación comercial, que es válida, lícita y necesaria, y tú no puedes traer agregado en los lugares que por la naturaleza que las leyes fijan, no la voy a citar todas, no se puede, como la berma de los ríos, la orilla de los ríos o su lecho, como las costas, o como lugares en los cuales son cuencas de captación u ocurren salidas o cursos visibles, sensibles y afectables de agua. Mira, Luis, esto es un tema tan delicado que quizás la gente, los dominicanos todavía no estamos totalmente conscientes de lo que esto va a afectar nuestra generación y las que vienen. Por eso tratar este tema es indispensable en todos los medios de comunicación y personas como tú que tienen un conocimiento, que te has dedicado durante casi toda tu vida a estudiar los fenómenos naturales. Es tan importante que le hablen a la población, que le hablen a los legisladores y se concienticen, porque es posible que no estemos totalmente conscientes. Esa es la otra solución, que la población se informe, sí, claro, se organice, entre en acción, proponiendo en lo local, sabiendo a quién interpelar a nivel municipal, sabiendo qué tipo de interpelación hacer sobre el Estado, ayudar y cooperar con el Estado cuando el Estado lo haga bien, pero cuando el Estado intente tocar algo como Loma Miranda, enfrentándolo. O sea, por ejemplo, ¿cómo ha pasado? Si Loma Miranda se va a tocar, el Estado sabe que va a un conflicto social. Sí, sí, y por eso, si aprueban la explotación de la mina en San Juan, ese conflicto es inevitable, porque la población tiene que sobrevivir y no se puede dejar matar. Y la ley, la Constitución nos manda a defender a esta nación, a defender sus recursos y hacerlo contra quien sea, aún contra los propios gobiernos. Gracias Luis por estar aquí, por informarnos de cosas que muchas veces no sabemos. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, que siempre los invito a que sintonice aquí a las 10:30 de la noche en el canal 23 de Santo Domingo TV o en el canal 45 o 12 a las 12 de la noche de Teleradio América, o los miércoles a las 12 del mediodía en el canal 38 de CTV, donde aquí, a través de las experiencias y análisis de nuestros invitados, aprendemos a entender mejor este mundo mágico y maravilloso, pero complicado que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.